Bienvenidos a Didáctica Radio, Didáctica Online en YouTube. Mi nombre es Sofía Maratos, los acompaño hoy martes 5 de octubre, iniciando un martes junto a Carlos Pallero. Hola Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, Carlos se encuentra en Madrid, así que hoy tenemos un invitado de lujo con nuestro tema, la diferencia que marca la diferencia en educación. Carlos es fundador y director de Mente Colectiva, profesor de Psicología de la Educación y Pedagogía Contemporánea. Lleva en la práctica más de 15 años y de repente puedes tú mismo, Carlos, contarnos un poquito qué te encuentras trabajando, porque hoy lo vemos en Madrid y en unos días lo vemos en Saudi Arabia y otros días en Panamá y otros días en México. Así que cuéntanos un poco de tu trabajo. Bueno, pues tengo la gran suerte de ir viajando, compartiendo mis dos grandes pasiones, que son los viajes y el aprendizaje. Actualmente, como director de Mente Colectiva, estamos desarrollando varios proyectos de asesoría y consultoría educativa a centros educativos y en distintos países, y un poco lo que vamos aprendiendo es de qué está funcionando en los modelos de educación de distintos países, con la misión de estudiar, evaluar, aplicar y difundir aquello que funciona en la educación, de tal forma que vamos conociendo escuelas para modelar las claves de lo que funciona en la educación, es decir, aprendemos de las escuelas que están haciendo cosas excelentes en el ámbito de la educación para después compartir estas iniciativas con otras escuelas para que lo puedan implementar y aplicar en sus aulas en distintos países. Entonces yo vengo siempre del ámbito educativo. Para contar un poquito, para contextualizar, llevo toda una vida en educación, primero como profesor de lengua extranjera, después estuve 13 años como orientador escolar de un centro de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí pues fundé la empresa de Mente Colectiva y lo compagino con el ámbito universitario. Soy profesor universitario, así que vamos trabajando con todas las edades, con toda la experiencia del mundo, y eso me permite tener un gran rango de posibilidades de las cosas que funcionan en cualquiera de los aspectos de la educación. No, y has tenido la oportunidad de probar realmente qué funciona, qué no funciona, cómo va mejor las experiencias, las edades, adolescentes, universitarios, preuniversitarios, o sea que realmente has trabajado con equipo docente, o sea que has tenido la oportunidad de trabajar como muchas áreas, muchas edades y muchas situaciones diferentes. Carlos, qué bueno eso que mencionas, que trabajas visitando centros educativos y viendo qué puedes aplicar en otros, o sea, qué puedes aprovechar y ver como oportunidad para implementar en otros centros. Nosotros desde Didáctica, junto a la Fundación Maecenas, que Carlos también colabora, tenemos ya 4 años visitando España, visitando colegios modelos justamente para eso. O sea, invitamos equipo docente y equipos de gestión de República Dominicana a irnos a España y visitar esos centros y ver qué podemos nosotros de esa cultura de ustedes y de sus centros, qué podemos nosotros adoptar. Tradicionalmente nuestras escuelas, porque eso ha ido cambiando a modo galopante, eran muy cerradas, muy celosas. Los directores eran muy celosos de lo que pasaba dentro de su institución. Y hemos visto como a través de los años eso ha ido evolucionando y ya las puertas están más abiertas, los directores comparten su práctica, comparten lo que les funciona. Y mira cómo tú, desde el otro lado del mundo, justamente eso es lo que hace con tu trabajo, compartir esas buenas prácticas que vas identificando en otros y mejora. Al final, yo tengo una amiga que siempre ha dicho, nada no se ha inventado, la rueda está. Lo que hay que ver es cómo aplicas esa rueda y cómo lo llevas a la práctica. Entonces, nada, partiendo de nuestro título, Carlos, cuéntame cuando hablamos de diferencia para ti, ¿qué te cabe en esa palabra como diferencia? ¿Cómo marco yo la diferencia de algo? Bueno, la diferencia que marca la diferencia en la educación en realidad viene de la metodología de la programación neurolingüística. Yo me formé, tuve la fortuna de formarme con los creadores de la programación neurolingüística, John Grinder y Richard Bandler, y además he tenido la oportunidad de ir a la Universidad de California, que es donde fue creada. Y la programación neurolingüística lo que busca es precisamente eso. ¿Qué factores son los que marcan la diferencia entre las personas que consiguen el éxito y la felicidad en sus vidas
respecto a otros que nos quedamos a medio camino, incluso con un pobre desempeño. Y la aplicación, una vez que yo me embebí de toda la disciplina de la PNL, es que hemos desarrollado el concepto de PNL educativa, una metodología que busca eso, que busca saber cuáles son las diferencias que marcan la diferencia en el ámbito de la educación. Y de esta forma lo podemos llevar, por un lado, a las escuelas, cuáles son las diferencias que marcan la diferencia, por otro lado, a los maestros y a las maestras, qué tiene que tener, cuáles son los patrones en común que tienen esos maestros que consiguen enganchar a sus alumnos, implicarles en sus procesos de aprendizaje, acompañarles a ese largo del camino, y también, por supuesto, aplicamos la PNL en el ámbito de los estudiantes, y es qué patrones tienen en común esos estudiantes que consiguen el éxito frente a otros que se quedan a medio camino. Entonces, esta búsqueda de la diferencia, que marca la diferencia, no es ni más ni menos que la metodología de la programación neurolingüística aplicada en el ámbito de la educación. Cuéntame un poquito de la PNL, porque venimos, de hecho tuvimos la oportunidad nosotros desde Didáctica de trabajar junto a ti durante un año en nuestro posgrado y aprendimos bastante, pero público general, me gustaría que tú le expliques un poco en qué consiste la PNL. Bueno, pues la programación neurolingüística, esto evidentemente lo hemos visto en el posgrado, porque hay un posgrado que estamos haciendo con Didáctica en Dominicana de llevar esto al ámbito de la educación, pero para aquellos que no sepan, son 3 siglas, PNL, que significa Programación Neurolingüística. Y más, ellos lo definieron como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Toma ya, vaya definición, la repito, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Y esto a lo que viene a ser es a cómo nuestros pensamientos condicionan nuestras conductas y cómo nuestras conductas condicionan lo que logramos en la vida. Y cómo a partir de esa reprogramación en el ámbito neurológico y a través de la lingüística, cómo somos capaces de convertirnos en la mejor versión que podamos llegar a ser. Entonces esto nace en la Universidad de California en 1970, donde un alumno y un profesor de esa universidad, John Grinder, el profesor de lingüística, y un alumno de psicología llamado Richard Bandler, empezaron a estudiar cuáles eran los patrones que tenían en común las personas que alcanzaban el éxito en su ámbito profesional y personal. Y entonces empezaron a analizar ciertos grupos de trabajo para ver qué patrones había en común en esos grandes maestros, porque ya sabéis que hay gente que tiene magia y el que tiene magia no necesita trucos, pues ellos empezaron a estudiar a esos magos de los distintos campos. Empezaron en el campo de la psicoterapia y empezaron a analizar por qué unos psicoterapeutas podían acompañar mejor a los clientes mejor que otros, y al estudiar a esos psicoterapeutas vieron que había unas cosas que hacían en común, sobre todo jugando con el lenguaje, y entonces ellos dijeron, vale, pues si les funciona a ellos, vamos a probar nosotros a ver si nos funciona igual. Y consiguieron grandes resultados. El caso es que California, años 70, drogadicción elevada a la máxima potencia. Elevado a la máxima potencia, locura total. Locura total, movimiento hippie en Santa Cruz, California. Entonces en el campus había un abuso de las drogas y este alumno de psicología, Richard Bandler, empezó a trabajar con los alumnos para disminuir el índice de drogadicción, logrando unos grandes resultados. Entonces todo el mundo le preguntaba, oye Richard, ¿qué estás haciendo para bajar el abuso de la drogadicción? Y él se quedaba plantado y decía, es que no lo sé. O sea, yo hablo con ellos, trabajo, pero realmente no sé lo que hago, no sé por qué está funcionando tan bien. Entonces fue cuando invitó a este profesor de lingüística y le dijo, John, ¿por qué no vienes a analizar mis sesiones y tú desde la lingüística me puedes dar unos patrones de qué estoy usando? John Grinder asistió a una de esas reuniones, a uno de esos trabajos con los alumnos y quedó fascinado. Y al final de esa sesión, el profesor se acercó al alumno y le dijo, si tú me enseñas a hacer lo que haces, yo te diré lo que estás haciendo. Y ahí es cuando nace la programación neurolingüística, en base a eso, en base a aplicar las cosas que estaba usando de forma inconsciente para crear esos trucos y nosotros poder hacerlo. El mago era Richard Bandler, los trucos que estaba utilizando eran trucos para que el resto pudiéramos alcanzar esa magia. Y ahora llevémonos al ámbito educativo, a la PNL educativa. Exacto. Hay profesores que entran en el aula y de inmediato están conectando con los alumnos, son capaces de ponerle a trabajar, sacan lo mejor de ellos, les piden un esfuerzo y además los alumnos están encantados con ellos. Estos son los magos de la educación. Pero cuando tú llegas a estos profesores y les preguntas, oye, ¿cómo lo haces? Ellos te miran a tono y te dicen, pues no lo sé.
Es que realmente yo me dejo llevar, trabajo de la mejor forma posible, pero no son conscientes de sacar los puntos clave. Entonces, desde la PNL estudiamos a estos grandes profesores, a estas grandes escuelas y compartimos los trucos, los recursos que están utilizando para que el resto los podamos usar y conseguir unos resultados parecidos en el aula que esos grandes magos de la educación. ¿Tú crees, Carlos, que una persona normal, común, corriente puede entrenarse? Totalmente. Además, ¿cuáles serían sus, vamos a decir, sus fortalezas, cualidades para entrenarse? Porque indiscutiblemente, por ejemplo, si nos comparamos con un cocinero, el cocinero coge un libro, lee una receta, va siguiendo unos pasos, pero no interfiere en sus emociones, no interfiere si está de mal humor, de buen humor, si habló bien, si habló mal. Al final lo que tiene que echar harina, azúcar, sal y mantequilla y fluyó el bizcocho. Bueno, aunque dicen que en la cocina si no estás de buen humor, no fluye la comida. Pues nosotros en el posgrado, tú lo sabes. ¿Cuál sería la característica, por ejemplo, tú como experto, en tú decir, mira, esta es una persona que de manera intencional puede trabajar el desarrollo de la neurolingüística, o definitivamente esa persona tiene que trabajarse primero ella porque arrastra muchas cosas y no puede desarrollar, o sea, como que esa es la parte mística, vamos a decir, que me gustaría quizás que expliquemos un poco. Bueno, lo que nosotros trabajamos, tú bien sabes, en el posgrado de PNL, Inteligencia Emocional y Coaching, es precisamente esto, es el entrenamiento de las competencias docentes. Y al hablar de competencias, hablamos de conocimientos que necesitamos para desarrollar nuestra labor educativa de la mejor forma posible, hablamos de habilidades y destrezas que tenemos que entrenar y sobre todo una actitud. Al final esa es la fórmula del éxito, conocimiento más habilidades multiplicado por la actitud es lo que da el éxito en la educación. Entonces, este programa que nosotros hacemos es un entrenamiento en competencias docentes. Desde el punto de vista de conocimiento, conocimiento, habilidades y actitud. Y actitud, que es muy importante. Lo que marca todo de la vida. Todo. Ajá. Entonces, de lo que se trata es que por un lado vamos a conocimientos que tenemos que adquirir para desempeñar nuestra labor, mucho entrenamiento de habilidades, y cuando me preguntabas qué se puede entrenar, sí, son habilidades y por lo tanto entrenables, no nacemos con ellas. Tenemos que desarrollarlas y tenemos que promover un esfuerzo y un entrenamiento diario y sistemático para lograrlo. Y por Eso te iba a decir, que de alguna manera tiene que haber un entrenamiento diario como persona, que yo pueda, sobre todo, lo que tú decías, sobre todo en el tema actitud. Porque si yo soy una persona de mala sangre, de pelear, de gritar, de andar todo el tiempo molesto, entonces tengo que hacer un autocontrol y reformular bien mucho, ¿no? Sanar muchas cosas internas. Sí, si vemos esto del conocimiento, las habilidades y la actitud, al final la competencia es saber hacer y saber ser, que es por donde empieza todo. Entonces, claro que esto requiere un entrenamiento y un esfuerzo, porque esto no podemos ir a un mercado y comprar $20 de creatividad, ¿no? La creatividad es una habilidad y la tenemos que entrenar, y es una habilidad fundamental para la competencia docente. O la paciencia, ¿qué tan importante es para un docente ese entrenamiento en la paciencia? Hay algunos que ya lo traen de base, felicidades, y esos son, de nuevo, los magos de la paciencia, pero después hay otras personas que tenemos que aprender a entrenar esa paciencia para dar lo mejor de nosotros en el aula. Y por supuesto, todo este programa parte de las personas, a quién va dirigido y de quién viene dirigido. Y por lo tanto es un entrenamiento personal y profesional, porque sabemos y tenemos la certeza de que todo lo que trabajemos por mejorar el ámbito personal de un maestro o de una maestra tiene una repercusión directa en lo que sucede en el aula. Cuando un profesor se encuentra bien, lo que sucede en el aula tiene una repercusión inmediata. Y cuando todos lo sabemos, ese día que hemos tenido todo malo, en el que no nos encontramos bien, las repercusiones en el aula también se notan. Y nuestros alumnos saben. Claro, pero me encantó cuando dijiste, Carlos, que no se compra, que no es algo, porque tenemos la creencia de entender que yo hice un curso de coaching, ya yo soy coach. Yo hice un curso de PNL, ya yo soy profesional de la PNL. Entonces, realmente no, realmente hay un entrenamiento, hay un seguimiento, hay un compromiso, y es hasta como un poco vivir en esa filosofía.
Por eso decimos competencias, porque el conocimiento no es suficiente. Por asistir a un curso adquiero conocimientos, pero hay un viejo proverbio africano que dice que el conocimiento es un rumor hasta que se instala en el músculo. Y aquí es de lo que se trata, de entrenar para aplicar y que tenga una evidencia de puesta en marcha en nuestras aulas. Una cosa es el conocimiento, que es necesario, pero después es más necesario la integración en forma de habilidades demostrables y evidenciables y en forma actitudinal. Carlos, y una pregunta, ¿cuánto tiempo te ha tomado a ti ser un experto en PNL? Pues yo escuché que nos hacemos expertos tras más de 10.000 horas de formación en un campo, ¿verdad? Yo no he llegado a las 10.000, pero por ahí. Pero va cerquita. Estamos cerquita, porque solamente de formación, como decía antes, he tenido la suerte de formarme con los creadores, pero sobre todo he hecho toda mi formación en PNL en la Universidad de California con Robert Dills y Judy Delosier. Solo con ellos he tenido más de 1.200 horas de formación, más el entrenamiento con Richard Bandler, que fueron 200 horas, más el entrenamiento con Grinder, que son otras 400. Y después distintas formaciones puntuales, es decir, he recibido más de 2.000 horas de formación en programación neurolingüística y las que quedan, porque esto es un proceso de aprendizaje de por vida. Yo el día que empecé a trabajar en educación, mi padre me miró muy seriamente y me dijo: hijo, tú sabes que acabas de adquirir un compromiso de por vida con el aprendizaje, porque aquel que quiere enseñar tiene que tener un compromiso de por vida con el aprendizaje. Y de momento van más de 2.000 horas, pero seguro que van creciendo y algún día llegaremos a esas 10.000 que dicen que necesitamos para ser expertos de un tema. Bueno, tú sabes que nosotros comentamos, junto a Carlos, hicimos un webinar dirigido a adolescentes y el primer grupo que tuvimos realmente fue un grupo bastante retador. Fue retador para el equipo de didáctica y entiendo que fue retador para ti como charlista, porque fue un grupo de jóvenes que pintaron en la pantalla, que querían interrumpir, que querían ser payasos, que bueno, y nosotros siempre comentamos luego de ese evento que tu entereza y tu autocontrol y o sea, le llamaste la atención en un momento, pero todo el tiempo te mantuviste como muy firme en tu charla y no permitiste que nadie interrumpiera, que nadie interfiriera en lo que era tu mensaje. De hecho, llegaste hasta el final con el grupo que logró llegar al final y tu mensaje llegó, porque luego que se entrevistó a esos jóvenes, que se les preguntó qué habían aprendido, qué les había parecido la experiencia, cómo se habían sentido, realmente la respuesta iba correlacionada a lo que tú estabas trabajando. Entonces, siempre dijimos, wow, Carlos realmente y eso me imagino que es parte también de tu entrenamiento, ese autocontrol frente a un aula. Más que el autocontrol, me gusta la palabra regulación personal, porque el control a veces me lleva a la represión y cuando controlamos, al final acabamos estallando. Recuerdo perfectamente ese día. ¿Cuántos alumnos habría más o menos, Sofía? Era un grupo muy numeroso de alumnos. Era un grupo grande, era un grupo quizás, bueno, te puedo decir, eran más de 100 alumnos. Porque ese día tuvimos el percance que el Zoom no se había preparado para más de 100 y salimos corriendo y bueno, o sea que alrededor de unos 150 alumnos. Y teníamos 150 alumnos, de los cuales 2 o 3 estaban haciendo un poco cosas de adolescentes, de gamberro, de dibujar algunas cosas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos alumnos teníamos entregados? 147. Si yo dejo que mis energías se vayan a 3 personas que no están teniendo y aprovechando la sesión, en lugar de enfocarme en los 147 que sí que estaban sacando cosas de la sesión, estaría perdiendo el tiempo, estaría despistándome y mi foco se iría a lo que no funciona más que a lo que funciona. A mí lo que me ayudó a centrarme, aparte de que esto se trabaja desde la programación neurolingüística, por supuesto, y que es algo que se entrena, sobre todo es que mi foco estaba en aquellos alumnos que sí querían sacar cosas de esta sesión. Y yo podía perder el tiempo regañando o tratando de encontrar la fórmula para expulsar de las salas a estos 3 alumnos díscolos que no querían prestar atención. Ese día, que estoy seguro que son chicos y chicas fantásticas, pero que en ese momento estaban haciendo un par de travesuras que no era nada grave. Pero
Ahí tenemos dos opciones. Una es centrarnos y darle la energía a esos 3 alumnos y entonces yo pierdo mi centramiento, me despisto, ya no sé cómo seguir con la sesión, o tener el foco en lo que me interesaba. Dice una máxima de la PNL que las energías van allá donde le apunta la atención, y mi atención estaba mucho más centrada en aquellos alumnos que sí querían sacar cosas de la sesión que aquellos alumnos que no querían sacar cosas de la sesión. Y nuestro tiempo, nuestros esfuerzos estaban en lo que sí funcionaba más que en lo que no funcionaba. Y de esa Me forma... encantó eso, Carlos. ¿Cómo lograr enfocarme en los que verdaderamente quieren sacar algo de la sesión? Vamos a ir a una pausa, no se vayan, venimos en 2 minuticos y quisiera que cuando retomemos hablemos un poquito de esa estrategia que podemos darle a los profesores o inclusive a los padres, porque en una casa con 2 hijos puede pasar que haya uno que quiera dañar el ambiente completo. Yo, como cabeza, como adulto, puedo enfocarme en la conducta positiva e ignorar un poco la mala. No se vayan y volvemos en un momento. En breve regresamos con Didáctica Radio. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Poniéndole atención a todo esto que vivimos, de seguro todos juntos de esta mañana salimos. Así que vamos a ver el lado positivo, ese lado que nos suma y aclara el camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Bienvenidos a Didáctica Radio junto a Sofía Maratos y Carlos Pallero. Hoy martes 5 de octubre. Recuerden que nuestros programas pueden ser escuchados en Didáctica YouTube, Spotify, SoundCloud y iTunes. Hoy tenemos a Carlos Pallero desde Madrid, España, como invitado especial. Tuvimos la oportunidad de trabajar junto a Carlos en nuestro posgrado experto en inteligencia emocional, coaching y PNL aplicada a la educación. Y hoy lo estamos entrevistando ya a modo más personal para que nos cuente un poquito más interioridades del PNL. Antes de la pausa nos fuimos, estábamos comentando cómo como profesor, y yo luego le decía a Carlos como padres, cómo podemos enfocarnos en la conducta positiva, en aquellos que sí están involucrados en la actividad con nosotros e ignorar un poco esa conducta desafiante o esa conducta que quiere alterar nuestro ambiente. En el caso, nuestro programa de hoy va dirigido a la diferencia que hago en la educación, que marco diferencia en educación, pero me gustaría aprovechar un poquito también y que Carlos nos dé algunos tips de cómo llevar esto también a la casa, cómo no dejarnos interrumpir, violentar, no sé cuál sería la palabra, con esas interrupciones o con esas conductas desafiantes, porque yo creo que al final, como tú decías, Carlos, antes de la pausa, esos alumnos, hablábamos de esos alumnos que querían interrumpirte, no son malos, no son niños malos, simplemente querían juguetear, querían interferir, querían hacerse sentir. Entonces, ¿cómo yo logro que eso realmente no interfiera en mi actividad? Sin herirlos, sin maltratarlos, sin afectar a los que sí están involucrados en actividad. Hay como todo un mundo ahí.
Pues vamos a ir parte por parte explicando esto. Vamos a ver si somos capaces de explicarnos y de que llegue el mensaje de la forma más adecuada. Yo esto no lo he aprendido en la escuela, esto lo he aprendido en casa. Es un mensaje, para mí mis dos grandes maestros siempre son y serán mi padre y mi madre, y además con mi padre tengo la suerte de compartir ámbito profesional, pero ellos siempre me han educado en esto. Y en casa había algo muy importante que decían que ellos con sus hijos estarían siempre a muerte, que sus hijos siempre estarían haciendo lo mejor posible, pero que en ocasiones la conducta del hijo no sería buena. Y ellos me decían, mi papá y mi mamá me decían, hijo, estamos muy contentos contigo y te queremos por esto y por esto. Sin embargo, lo que hoy has hecho queremos hablarlo porque no nos parece una conducta adecuada. Entonces hay que diferenciar entre una mala conducta y una mala identidad de las personas. Y normalmente cuando nosotros en el aula o en casa vemos a un niño que se comporta mal, decimos, este niño es malo. No, perdón, este niño se ha comportado mal, que es muy distinto de comportamiento a identidad. Y esto yo tuve una gran enseñanza. A ver, yo soy bastante comilón, me gusta mucho la comida, pero hubo una época en mi vida en la que no sé por qué, pero yo tiraba toda la comida por la ventana. No quería comer, me escondía en la habitación y lo lanzaba todo. Y yo vivía en una casa residencial donde el coche que aparcaba debajo de mi ventana era siempre el mismo. Entonces le iba cayendo toda la comida. Toda la comida. Hasta que un día me descubrió lanzándola. Él estaba ya pendiente para descubrirlo y entonces subió de inmediato a casa. Y yo ese día tuve una gran enseñanza en mi casa. Ese hombre llevaba días y semanas recibiendo toda la comida que yo lanzaba por la ventana. Estaba muy enfadado, con razón, por supuesto con razón. Entonces él entró en casa pegando voces y gritando. Mis padres no sabían qué había sucedido y él empezó, es que su hijo es un sinvergüenza y es un maleducado y su hijo es tal y su hijo es tal y su hijo es tal, a grito pelado. Y entonces en un momento mi padre le paró y le dijo, si usted ha venido a decirme quién es mi hijo, ahí tiene la puerta y ya se puede ir inmediatamente. Si usted ha venido a decirme que mi hijo ha hecho algo mal, siéntese, lo escuchamos y lo arreglaremos. Pero si usted se cree que conoce a mi hijo por una cosa que ha hecho mi hijo, usted no tiene ni idea. Porque usted no sabe quién es mi hijo, ni siquiera yo, porque se está redescubriendo, y ni siquiera mi hijo, que es un niño, sabe exactamente cuál es su identidad. Así que si me va a hablar de la identidad de su hijo, se puede marchar, de mi hijo se puede marchar. Pero si quiere que hablamos de las conductas, siéntase que lo escuchamos. Y para mí esa fue una gran enseñanza. Claro. Mis padres no me juzgaron como una mala persona. Mis padres lo que juzgaron fueron mi actitud, fueron mis comportamientos en esos momentos. Y eso claro que era para corregir, pero siempre teniendo el apoyo de mis padres. Entonces, ¿esto cómo lo podemos llevar a la familia? Apoyando siempre y estando a muerte con nuestros hijos y con nuestras hijas. Teniendo en cuenta que muchas de las cosas que van a ir haciendo, pues a lo mejor no lo están haciendo de la mejor forma posible. Y tendremos que ir a cambiar la conducta, pero no la identidad de nuestros hijos. Porque claro, muchas veces queremos cambiar a la persona. No, y tú has dicho algo muy importante, Carlos, que ahora vamos a volver un poquito como al mundo educativo. Cuando un niño se porta mal en el colegio, la tendencia, tanto mamá, papá, porque mamá y papá se desesperan, y colegio, profesores, la generalidad es atacar al niño. Es un niño insoportable, es un niño que no se está tranquilo, es un niño que no... Y ponemos etiquetas que duran de por vida muchas veces. Y esas etiquetas no se quitan hasta jamás, porque uno se encuentra con esos niños ya de adulto y dice, ay Dios mío, lo que yo sufrí por ti, o lo que yo pasé por ti, o las canas que me sacaste tú. Entonces, qué interesante eso que tú dices cuando mencionabas lo de la mala conducta o mala identidad. O sea, realmente, ¿cuál es la real? Tú tienes una mala conducta, pero no una mala identidad. Entonces, el problema es que amamos, juzgamos, queremos, odiamos a las personas por las cosas que hacen, pero se lo aplicamos a la identidad. Y realmente tenemos que amar, querer a las personas por lo que son, más que por las conductas, entendiendo que todos en algún momento erramos con las conductas y entendiendo que el fondo, lo que verdaderamente es importante es la identidad de ese niño y de esa niña, y que muchas veces le ponemos unas etiquetas que ya, como decía Sofía, se quedan de por vida. Se quedan de por vida. Me encantaría, Carlos, irnos de nuevo como al mundo escolar. Como docente, ¿qué estrategia o qué consejo? Porque obviamente esto es un programa corto donde estamos compartiendo ideas, donde no estamos exponiendo una clase, es una pincelada para que aprendamos un poquito del beneficio de la PNL y sobre todo de la PNL en educación.
¿qué pudiéramos aconsejarle a esos profesores que tienen realmente alumnos retadores? Porque hay una realidad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, me encantó y lo anoté aquí en mi computadora. Mala identidad versus mala conducta. Pero verdaderamente nuestras aulas están llenas de niños con mala conducta o con conductas desafiantes. Quizá no utilicemos la palabra tanto malas, pero sí, tenemos desde pequeñito hasta adolescentes. ¿Qué estrategias, qué...? Pues aquí lo primero que se me viene a la cabeza es un concepto de mi maestro Robert Dills de California. Y él dice que si... Bueno, él recupera una cita que se le ha acuñado a Einstein, aunque no sabemos si es de Einstein o no, que dice que si sigues pensando de la misma forma en la que se creó un problema, no podrás solucionar ese problema nunca. Entonces él define los niveles neurológicos como los distintos niveles de la identidad de una persona. Por un lado, el nivel más bajo es cómo actuamos con el entorno, ¿vale? Cómo nos relacionamos con el entorno, el con quién y el dónde. Un nivel superior es donde están las conductas, que es lo que hacemos, esas cosas que juzgamos, amamos, odiamos en función de lo que vemos de una persona. Y un nivel por encima de este están las capacidades. Y por encima todavía están los valores y las creencias, y un nivel más arriba la identidad. Lo que Robert Dills dice es que muchas veces intentamos cambiar la conducta por otra conducta, mismo nivel, y me voy a la frase de Einstein: no puedes solucionar un problema pensando en la misma forma en la que creaste el problema. Entonces, lo que Robert Dills dice es que el cambio se produce de arriba a abajo, que si yo quiero un cambio en las conductas, tengo que ir a un nivel superior, que es al de las capacidades, dotar a esos alumnos de otras capacidades, y en el momento que adquieran esas capacidades, automáticamente cambian las conductas. O si me voy todavía más arriba, los valores y las creencias, hace que todo lo que está por debajo cambie. O si me voy al nivel de identidad, hace que todo lo que está por debajo de la identidad cambie. Entonces, muchas veces queremos cambiar una conducta negativa o mala o que no es positiva, llamémoslo como queramos, por otra conducta, cuando lo que tenemos que ir es a fortalecer las capacidades de ese alumno e inmediatamente cambiará. ¿Qué hacer con este tipo de alumnos? Cosas prácticas. Yo creo que primero conectar con ellos, acompañarles. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué tanto tú estás de acuerdo con la teoría de me voy al sentimiento, me voy como al interior? A tocarles primero el corazón y después ya sigue el resto. Porque cuando estamos con un alumno, cualquier cosa que le digamos tiene más consecuencias positivas en lo que vaya a cambiar que si no hemos conectado con ello. Es un balance emocional al fin y al cabo. Si yo tengo saldo en mi cuenta del banco, puedo sacar dinero. Si tengo saldo en mi balance emocional con un alumno, puedo sacar resultados. Entonces, de lo que se trata es de ese contacto con ellos, ese cuidado, ese acompañamiento, el hacerles sentir que estamos ahí por y para ellos, ese concepto de empatía, que no tengo por qué justificar cosas, sino entender cuál es la situación emocional de esos alumnos y el trabajo con el estado emocional de esa persona. Porque hay otra de las máximas en PNL, y esta me gusta mucho, es que dice que detrás de cada acción hay una intención positiva. Aunque la acción sea incorrecta, inadecuada, la conducta nace de una intención positiva, y muchas veces esas intenciones positivas es que estos chicos están haciendo esas actuaciones pues para lograr la atención, para lograr un poco de cariño, para sentirse valorado. Hay distintas cosas. Entonces, lo que tenemos que buscar es cuál es la intención positiva y hacer que ese alumno logre eso, pero en vez de con una mala conducta, con una conducta positiva. Yo, como orientador escolar, muchas veces veía que alumnos estaban pegando a otros alumnos. Y decía, uy, qué curioso, ¿qué habrá detrás? Y cuando descubrí esto de la PNL, me llamó mucho la atención. Y digo, ¿cuál será la intención positiva de pegar a un alumno? Y una vez, en una entrevista con un alumno, le empecé a preguntar, oye, ¿pero qué ha pasado? Cuéntame. Y él me contó, y él me decía, es que yo quería que Pedro fuera mi amigo, pero como no quería ser mi amigo, al final nos enfadamos y le pegué. Y dije, oye, y la cosa fue, oye, ¿y crees que para que Pedro sea tu amigo lo mejor es pegarle? Y ya salió de él y dijo, no. Y digo, ¿y qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer para que Pedro sea tu amigo? Y entonces él empezó a buscar por sí mismo, sin venir de mí, él empezó a buscar alternativas. Pues le podría invitar a mi cumpleaños, podría hacer esto, jugar en el descanso con él, etcétera, etcétera. Y de esa forma, al final, lo que él quería
era que él fuera amigo suyo. Lo que pasa es que como no sabía cómo actuar, estaba haciendo una acción que no le llevaba a eso. Cuando somos capaces de que ellos vean, que salga de ellos, que esa no es la mejor forma de lograr lo que quieren, sabiendo y teniendo claro qué es lo que quieren, ya estamos cambiando esas conductas. Claro, y hay un factor madurez también, que por eso las actitudes y los comportamientos van cambiando de acuerdo a la edad, a la característica de la edad. Eso Que es. ahí entra, o sea, en este caso el niño le pegaba al otro porque quería ser su amigo. Cuando son más grandes lo que hacen es, bueno, pues hablo mal de mi amigo porque estoy llamándole la atención o estoy siendo el más cool, hablando mal de Carlos y porque Carlos me ignora y es tratando de llamar la atención todo el tiempo de Carlos. Se ve mucho también en la relación hembra-varón. Sí. Ese varón que molesta y molesta y molesta. Yo siempre le digo a mi hija, esa es la forma del varón decirte que te quiere, que tú eres su amiga, que tú le importas, es molestarte. Y el molestar es sencillo, le hice así cuando llegué, le jalé el pelo cuando entré al curso, o sea, cosas sencillas, pero que las hembras, ¡ay, que me molesta! Eso, yo le digo, esa es la forma de demostrar cariño, hasta que van realmente ya madurando a otra edad, a otra... Tenemos que tener muy en cuenta esto, que detrás de cada acción hay una intención positiva y es precioso en el aula cada vez que observemos una mala conducta, que antes de perder los nervios, que antes de gritar, que antes de castigar, nos hagamos una pregunta y digamos cuál pienso que es la intención positiva que está buscando. Y después que salga del propio alumno de qué forma puede conseguirlo con otras acciones. Mira qué bonito, Carlos, me gusta eso, buscar la intención positiva de ese llamado de atención, porque definitivamente son llamados de atención, que nosotros a veces, como tú decías ahorita, le ponemos la etiqueta de mal comportamiento, pero es un llamado de atención. Como maestro, Carlos, ¿qué pudiéramos dejarle a nuestro público? O sea, ¿qué tú le recomendarías? Ese maestro que dice, wow, si Carlos supiera el curso que yo tengo, al aula que tengo que entrar, que es un circo, ¿cómo ese maestro pudiera trabajar un poco para entrar a su circo? Pues para empezar, que cambien la forma en la que están viendo a esa clase, porque la perspectiva que tenemos, la forma, las creencias que nos forjamos sobre un grupo, cambia totalmente en la forma en la que yo entro en esa aula. Y la proyectamos. Efectivamente, si yo pienso que entro a la guerra, voy con armas. Esto es, al final nos convertimos en la historia que nos contamos una y otra vez. Nuestro inconsciente se va repitiendo las historias y si yo me levanto por la mañana y me preguntan qué tal y lo único que hago es, pues estoy fatal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Todo eso se va repitiendo en mi inconsciente porque nuestros pensamientos se van repitiendo a lo largo del día. Entonces lo primero es reformular la forma en la que estamos viendo ese aula y que seamos capaces, lo que decíamos antes, de fijarnos más en lo positivo que en lo negativo. Y yo estoy seguro y apuesto con cualquier profesor del mundo que en esa aula que él piensa que es todo negativo, estoy seguro y me apuesto lo que sea con cualquiera, aunque hay más cosas positivas que negativas en esa aula. Lo único que estamos poniendo el acento, estamos llevando la atención, la energía fluye donde le apunta la atención a las cosas negativas sin fijarnos en todo lo positivo y todo lo bueno que tiene. Y claro que habrá cosas que corregir, aspectos que mejorar, pero no es lo único. Y cuando yo hablo con un profesor y me dice, es que mi aula, Carlos, precisamente lo que me estás diciendo, es que tú tendrías que venir al circo o a la guerra donde yo estoy. Y digo, es que si piensas que es un circo y una guerra, no hay nada que cambiar. Hasta que cambies tu perspectiva, no va a cambiar nada en el aula. Porque sí. Todo, esto lo dice Virginia Satir, que es una de las madres de la PNL, decía una frase que muchos conocemos, pero que a lo mejor no se la acuñamos a ella, y a mí me encanta, y dice, es la famosa frase de que llueva o no llueva no depende de mí, pero en la forma en la que me enfrento a la lluvia depende única y exclusivamente de mí, y además me define como persona. Sí, yo le digo mucho a mis hijos, o sea, hablando un poquito en el ámbito personal, yo le digo a mis hijos, de todo se aprende, y de todo podemos sacar algo bueno, de todo, hasta de la peor experiencia. Mis hijos hace unos años chocaron con mi esposo, un choque muy feo, y bueno, la primera reacción es el susto, lloro, ¿qué pasó? Todo el mundo bien, el rescate, etcétera, etcétera. Y yo a los días, yo le decía, podemos sacar algo bueno, o sea, ¿qué fue lo bueno que vamos a sacar de esto? Que no se nos puede olvidar el cinturón de seguridad, quizás fijarse si voy muy pegado al carro de adelante. O sea, yo traté de ir sacando pequeñas cosas,
pero yo trato de todo, de sacar algo positivo. Y digo que es muy importante porque lo que tú dices, si yo me levanto y nada más me enfoco en todo lo malo que tengo en mi alrededor, que de por sí están pasando cosas malas a diario, el mundo está loquísimo y todos los días abrimos el periódico y vemos cosas horrendas. Pero si yo me enfoco en eso, mi energía, yo creo mucho en la energía que tú atraes. Lo que atraigo es una energía negativa. Y ahí entra también un poco el tema de los alumnos. O sea, definitivamente, justamente hace un ratico yo conversaba con una persona y ella me decía, no, me dijeron que él está un poco predispuesto conmigo. Yo le decía, mira, quítate ese pensamiento, no tengas esa conversación con esa persona pensando que él está predispuesto contigo, porque automáticamente tú eres la que está predispuesta. Olvídate de eso, ve tranquila, ve positiva, todo va a fluir, todo. Y la verdad que sí, que el aura del ambiente cambia cuando yo entro de manera positiva. Algo muy importante, Carlos, que quiero mencionar es que la conducta no cambia de la noche a la mañana. No hay magia en el cambio de conducta. O sea, yo como maestra, como mamá, yo puedo intentar hacer un paso diferente, tanto en mi casa como en mi ámbito, vamos a decir, hago las dos comparaciones porque yo sé que nos escuchan padres y nos escuchan profesores. Yo puedo dar el paso y decir, lo voy a tratar de hacer diferente y ese día no voy a ver el cambio. Entonces hay muchas personas que regresan para atrás, dicen, ay, ¿para qué voy a cambiar? Si total, dice Carlos que si yo entro con otra actitud a mi guerra, va a fluir todo y no fluyó nada. No va a fluir. Porque también a mayor edad del alumno le cuesta entender que la maestra está cambiando también, o la mamá en este caso, o el papá. No voy a decir que los cambios sean rápidos ni que sean inmediatos, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que son necesarios y vale la pena todos los esfuerzos por conseguirlo. Y aquí hay una leyenda muy bonita que es la de la planta del bambú, que la planta del bambú, cuando se planta la semilla, hay que estar cuidándola, regándola y teniendo muchos cuidados de ella, pero no se ven cambios o no se ven evoluciones hasta pasados 6 meses. Entonces hay mucha gente que pierde la fe y dice, no va a salir la planta del bambú. Y de pronto a los 6 meses cambia todo y empieza a emerger. Pues que en educación y en las conductas pensemos lo mismo y con nuestros hijos y con nuestras hijas, que puedes estar trabajando 6 meses sin ver resultados, pero que a la larga esos resultados vendrán. Que es una cuestión de paciencia, de esfuerzo, de sacrificio, sabiendo que estamos en la dirección adecuada y que de esta forma nos educamos. Y los frutos se recogen frutos. Lo que pasa es que tú dijiste algo importante, hay que tener persistencia y humanamente nos desesperamos. O sea, al tercer día, es como la dieta. Tú, Carlos, que tuviste la experiencia de rebajar y de asumir ese reto de pérdida de peso, tú lo sabes, uno hace una dieta y a los 5 días, que al revés, el pantalón te queda más apretado todavía, porque hay dietas que te hacen el efecto contrario al principio, tú dices, no voy a hacer ninguna dieta porque total, lo que sigo engordando. Entonces, claro. Porque estás una semana cuidándolo todo y no notas bajada en el peso y te desanimas, pero sabiendo que después que es un proceso y que después van a llegar los resultados. Que la perseverancia es la base de esto. Y entonces, en ese sentido, que cambiemos las cosas que están en nuestra disposición, en nuestro control. Que yo no puedo controlar la actitud y las conductas de mis alumnos en muchas ocasiones, pero sí puedo gestionar la forma en la que yo percibo eso, la forma en la que me enfrento a eso. Y que a lo mejor tengo unos alumnos que están díscolos o unos hijos que en casa las organizan, quizás no tenga una influencia inmediata en ese cambio, pero lo que sí que puedo condicionar es cómo me afecta a mí. Y ahí ya cambia todo. Claro. Y uno inclusive, si uno mira un poco a su alrededor, se va dando cuenta como hay personas que actúan diferente de acuerdo a la persona. Entonces, eso que toca, rescatando un poco lo que acabas de decir, quizás yo no veo un cambio de conducta muy real en ese alumno, pero de repente conmigo, que sí estoy haciendo el cambio, sí veo el cambio conmigo. Entonces ya es un paso importante, ya ese alumno está aprendiendo a cómo comportarse conmigo, o en mi clase, o en mi entorno, y va viendo un cambio. Eso lo dicen muchos padres en Dominicana, en España y en todos lados del mundo, y dice, yo le estoy entrenando para esto y en casa no lo hace, y después me dicen en la escuela que sí que lo hace. O sea, fuera sí, pero en casa no. Bueno, pues todo lo que le estás enseñando en casa
tiene un resultado fuera y acabará también con la incidencia. Claro. Y al final yo digo que es satisfacción. Si en mi casa quiere, bueno, ni modo, pero que vaya a casa de otra persona y llamen a decir se portó excelente, o que vayas al colegio y te digan se portó excelente, ya eso es un gran logro. O sea que ahí sí vamos viendo el resultado positivo. Bueno, Carlos, darte las gracias por acompañarnos hoy. Darle las gracias al Banco Popular que hace posible este programa. Recordarles a todos que todos los martes a las 9 de la mañana tenemos nuestra cita. Pueden escucharnos en YouTube, Spotify, SoundCloud y iTunes. Nada, Carlos, tú sabes que eres parte de Didáctica, que tienes aquí tu fan club en República Dominicana, que esa paz que transmite hasta por las redes llega. Así que gracias por acompañarnos hoy. Y nos despedimos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. No sé si quieras decir algo antes de despedirnos, cerrar con algo. Mandar un fuerte saludo a los papás, a educadores de Dominicana. Enhorabuena, Didáctica, por todas las cosas que hacéis en todos los distintos formatos y que juntos sigamos creciendo para llevar al máximo a nuestros alumnos, a nuestros hijos, para que creen la vida que quieren vivir.